Vamos a comenzar con un arranque que tiene que ver, en este caso, con el dólar, la preocupación que ayer les contábamos tiene la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, la tiene también el Ministerio de Economía y Finanzas. Ayer hubo una conferencia de prensa del equipo económico de gobierno. Hace una pausita, porque viene Lau que me dice paro a partir de la hora 11. Dice paro. Para la oyente que decía que no había paro y que era una asamblea. Gracias, Lau. Bueno, sí, en relación al dólar, Pepe, ayer el ministro de Economía, Gabriel Odone, dio una conferencia en la que decía esta frase que mencionabas, ¿no? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Y anunció una serie de medidas para paliar el impacto del dólar e intentar que el tipo de cambio vuelva a los valores esperados. Exactamente. Esta frase que dijo el jerarca ayer durante la rueda de prensa, en la que el ministro de Economía anunció una serie de medidas para paliar el impacto del dólar e intentar que el tipo de cambio vuelva a los valores esperados, algo que también habíamos comentado en el día de ayer, ¿no? La posibilidad de que efectivamente se interviniese en el mercado cambiario. Sí. No sabíamos que iba a ser tan rápido, porque se había dado la posibilidad. Exacto, como una cosa no de nos expectativa. amputamos la posibilidad, habían dicho. Desde el Ministerio y el Banco Central del Uruguay trabajan en conjunto ante esta situación que las autoridades atribuyen a la gran incertidumbre internacional dada por toda la situación geopolítica que hemos conversado y que en las últimas semanas ha empeorado. Vamos a escuchar al ministro. Dale. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? En primer lugar, estamos preocupados con la evolución reciente del tipo de cambio. Eso es evidente, y preocupados quiere decir que estamos no solamente observando el escenario con preocupación, sino que estamos actuando para impedir que esta trayectoria idiosincrática uruguaya llegue a su fin, en la medida que podamos hacerlo. La preocupación nuestra, del Ministerio de Economía, se asienta también, entre otras muchas cosas, el Banco Central manifestó sus preocupaciones, que son compartidas por nosotros, pero no queremos agregar, en que esto afecta la competitividad de las exportaciones y las actividades que compiten con importaciones. O sea que aquí hay una afectación de la actividad real que tiene consecuencias sobre la inversión, sobre el crecimiento y sobre el empleo. En ese contexto, ¿cuáles son algunas acciones que el MEF está desplegando en el cortísimo plazo? Y cuando digo en el cortísimo plazo, son inmediatas. En primer lugar, el MEF está negociando desde el día de hoy compras a futuro en dólares para enfrentar sus obligaciones en moneda extranjera. En segundo lugar, estamos coordinando, y subrayo la palabra coordinando, acciones financieras con las empresas públicas con el propósito de mejorar sus hojas de balance. En tercer lugar, el MEF, a través de la unidad de deuda, va a continuar profundizando el financiamiento del gobierno mediante pesos, mediante instrumentos en pesos en el mercado doméstico. Bueno, ahí estaba el ministro de Economía, Odone, hablando acerca de cuál es nuestro diagnóstico, que ese fue de alguna manera, o basada en esa pregunta, la respuesta que estaba dando el ministro ahora. Sí, y una preocupación reconocida, ¿no? Por eso se tomaron una serie de medidas. La primera es negociar compras de dólares a futuro para enfrentar obligaciones en moneda extranjera. Esto se considera que es una buena oportunidad, este escenario, para la compra de dólares. Claro, pasémoslo al terreno familiar, si querés, ¿no? Tenés una deuda en dólares, tenés la posibilidad de comprar dólares baratos, sabés que dentro de poco vas a tener que pagar en dólares, así que los compras anticipadamente, ¿no? Exacto. La segunda es coordinar acciones con empresas públicas para que mejoren sus hojas de balance. Se detalla la importancia de coordinar porque las empresas son autónomas en sus cuestiones financieras. O sea, creo que hay una advertencia clara acá de economía, ¿no? O sea, fíjense bien cómo están gestionando todo. Es importante que los números cierren bien. Sí. Todo esto en definitiva quiere decir que cada empresa pública puede tomar la decisión que entienda pertinente, pero el gobierno podría sugerir e intercambiar con las distintas empresas para que puedan hacer también compras al precio actual del dólar. Claro, y eso sí impactaría sobre el valor de la divisa, ¿no? Al salir todos a adquirir claro, dólares. más demanda. Exactamente. En definitiva termina impactando en el precio. Y de estas medidas que decía Paula, la tercera es que el Ministerio, a través de la Unidad de Gestión de Deuda, va a profundizar el financiamiento del gobierno con instrumentos en pesos en el mercado local. Lo que pretendemos hacer es recurrir de manera creciente en buscar financiamiento en pesos en el mercado doméstico, con el propósito, decía Odone, de evitar ir al mercado internacional, conseguir dólares para venir al mercado local, vender esos dólares y comprar pesos para poder hacer frente a nuestras obligaciones de gastos. Está bien, es una medida inteligente, veremos si después da resultado. El ministro insistió en que las acciones son inmediatas
y ahí estaba un poco la respuesta a tu pregunta, y que se tomaron antes de lo que se estimaba por el escenario global y la incertidumbre. Sí, un día, básicamente, 24 horas. También anunció Odone que se trabaja en medidas legislativas que pueden mejorar el proceso de formación de precios con regulaciones sanitarias y fitosanitarias. Sí, la agenda es tener en abril, dijo el ministro, aspectos relacionados con esto, pero los acontecimientos que están teniendo lugar nos precipitan a actuar más rápido, y señaló que es el momento de apurar el tranco con las acciones. Sí, esto de las legislaciones me dejó pensando si es un poco atendiendo lo que se ha pedido siempre de simplificar para no generar costos extra para aquellos que exportan, que se han quejado muchas veces de esto, ¿no? Sí. La burocracia es cara, sí. Sobre la situación cambiaria, el ministro reiteró lo dicho por el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, el día anterior, de que el Ejecutivo está pronto para intervenir al mercado cambiario en caso de ser necesario, y las medidas aplicadas por el Ejecutivo no generan, dijo él, una suba del dólar. Odone, al igual que el presidente del Banco Central, un día antes enfatizó que la apreciación del peso uruguayo frente al dólar no tiene como motivo temas locales, sino fenómenos internacionales, de los cuales hablábamos ayer largamente, pero hay puntos en los que sí se puede impactar. Claro, o sea, si las medidas que anunció Tolosa no terminan teniendo un impacto, se avanza por todos estos lados que estamos diciendo. También Odone evaluó que Uruguay está en mitad de tabla con respecto a otros países y su tipo de cambio. En los últimos 10 días hubo comportamientos y se comportó como un jugador atípico, está hablando del mercado. No intervenimos antes porque estábamos en el promedio de la tabla. La semana pasada hubo 2 o 3 días de un fenómeno idiosincrático y ahí donde las autoridades tienen que intervenir, aseguró el ministro. Idiosincrático. Sí. ¿A qué viene el fenómeno idiosincrasia? De la idiosincrasia de Uruguay, supongo que está hablando. Yo supongo que alguien debe haber querido sacar beneficio de todo esto y eso obligó a una intervención un poco más rápida, ¿no? A una avivada, sí, básicamente. A eso estaba refiriendo el ministro. Bueno, Odone también dijo que se trata de un escenario global muy complejo, que la situación geopolítica lleva a la evolución de los activos financieros, un poco lo que estamos conversando. En la medida que Uruguay es una economía pequeña, con alta integración a los mercados financieros internacionales, es un mundo inestable, con alta afectación en los precios de los activos. Esto es algo que se está viendo, aseguraba el ministro de Economía. Sí, ayer los analistas que consultábamos hablaban justamente, ¿no?, de los mercados emergentes y los mercados consolidados o desarrollados y la diferencia que había. Nosotros estamos dentro de los países emergentes. Un día antes, recordemos, de esta conferencia de ayer, el Banco Central había manejado en la misma línea un planteo de medidas recortando la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta el 6,5%. Sí, esto significa que todo lo que está dentro de los instrumentos financieros, como plazos fijos, como bonos, rinden menos en realidad, lo que estimula a que las personas ahorren menos y lo vuelquen al mercado y que sus ahorros se vuelquen hacia la compra de dólares. Eso es lo que se está tratando de lograr. Cuanta más demanda de dólares, obviamente sube más el precio de esta moneda. Exactamente. En consecuencia de esto, si el dólar se fortalece, la competitividad para el sector exportador mejora, obviamente, en relación a otros países. Sí, es el equilibrio del que siempre estamos hablando. Esta decisión, decía Odone, irá acompañada de la utilización esto lo decían desde el Banco Central. Esta decisión del tema de las tasas de interés va acompañada de la utilización de los instrumentos adecuados en el marco del régimen de metas de inflación vigente para contribuir a preservar condiciones ordenadas, es decir, mantener esos equilibrios y que no se dispare alguno de los indicadores, alguna de las variables, orientadas a la permanencia de la inflación dentro del rango de tolerancia, rango meta, y a que se retome la convergencia hacia la meta del 4,5% anual. Esto decían entonces desde el Banco Central, para que no se afecte demasiado la inflación, también como una consecuencia de esta intervención. Y otra vez lo que vos mencionabas, el equilibrio, ¿no? Mantenerse dentro del rango meta, pero no bajar tanto que produzcas ese efecto indeseado de que se pueda paralizar la economía, como hablábamos ayer, con una inflación por debajo de lo que tendría que estar. Claro. Vamos a algunos números. El jueves pasado el dólar había caído por debajo de los 38 pesos y había llegado a los 37,3, valor similar al mínimo registrado en el año 2024, un 27 de marzo. El viernes, en tanto, llegó a estar en los 37 pesos durante el día, algo que no sucedía desde el año 2000.
19. Sí, ¿no? Para tener idea de la caída, llegó a estar en 43, 44 Exacto. el año pasado, ¿no? Entonces ahí está un poco el impacto de quienes cobran en dólares y cómo esto les está afectando. Sí, no dejó pasar ni 24 horas el Ministerio de Economía para salir en lo que uno entiende que es una cuestión coordinada también con el Banco Central, de salir vos primero, que son la autoridad monetaria, que definís este tipo de situaciones, y después algo yo a apoyar y a decir, estamos atentos, y es más, nosotros les podemos sugerir a las cajas autónomas, que son las que tienen cada empresa del Estado, muchachos, aprovechen que está barato y compren dólares. Sí, y hagan esa presión en la demanda. ¿Por qué será que demoró solo 24 horas? ¿Hubo más presión de que se tomaran medidas más drásticas? Puede haber pasado algo que se nos escapa a nivel internacional, de los distintos mercados. Como decía O'Donnell, nosotros estamos a mitad de la tabla, entonces mirás lo que pasa abajo, pero también mirás lo que está pasando arriba. O cierta descoordinación entre los organismos del Estado, ¿no? Cierta descoordinación puede haber entre Tolosa y O'Donnell, algún ruido interno que pueda explicar que en 24 horas haga uno y el otro anunciar medidas. Es medio extraño que no lo hayan hecho juntos. Es extraño porque uno podría, si bien las competencias son diferentes, pero responde todo a lo mismo, ¿no? Claro. Sí, es llamativo. Quizás la estrategia fue esa. Sale primero el Banco Central y después salimos nosotros. Pero como apenas pasaron 24 horas, llamó la atención. Sí. Hoy no pensábamos hablar nosotros de este tema porque ayer no pensábamos que iba a suceder. Claro, como estrategia, a ver, de agenda setting, es buena. Es buena. Lográs un día que se hable del tema, porque el Tolosa lo pone, y lo mantenés porque después habla el ministro, que todavía tiene más rango encima. Claro. No vas a dejar de hablar de lo que dice el ministro. Entonces, y ojo, políticamente también es una señal, ¿no? O sea, nos estamos moviendo. Estamos actuando en consecuencia. También puede ser esa la señal que se quiere dar en el terreno político, si bien parte de un ministro que no es esencialmente político, ¿no? Sí. No entiendo, ¿era Tolosa el que quería que nos especificáramos, y ahora que el peso está fuerte frente al dólar lo quiere debilitar? Equilibrios, sí. ¿no? Es atender, atender también los reclamos de los que están pasándola mal. Sí, claro. Obviamente que el peso se aprecia frente al dólar, y por eso es interesante ir a pesos, ¿no? Pero lo que sucede es que hay que mantener, como vos decías, ese equilibrio. No creo que la intención sea quitarle peso al peso, sino por el contrario, mantenerlo en un nivel, pero que también sirva para que los exportadores que se manejan con el dólar puedan recibir un dinero acorde a sus necesidades y a lo que vienen reclamando. Sí, lo que pasa es que es uno o el otro, ¿no? Sí, hay que jugar con eso, ¿no? Sí, gracias al dólar barato. Dólares nosotros no imprimimos acá en Uruguay. No. Gracias al dólar barato, los hortifruticultores estamos saliendo a flote. Compramos insumos en dólares, vendemos en pesos, pero a nadie le importa el pequeño productor. Acá solo piensan en los grandes, dice Jorge.